los simulacros de evacuación. Creo que casi todos hemos participado en simulacros de evacuación. Generalmente las brigadas de emergencia hacen una preparación para que todos desalojen los edificios, los lugares, en fila, de manera ordenada. Algunas veces hay ciertos estímulos, hay ruido, para ayudar a las personas a prepararse para poder enfrentar una tragedia. Sin embargo, la verdad es que casi nadie toma con seriedad esos simulacros de emergencia. Muchos ríen en los simulacros, otros se ponen a conversar, mientras que los de la brigada de emergencia están esforzándose para que lo hagan en el menor tiempo posible, porque ellos están advirtiendo que sus vidas dependen de eso. Y por lo tanto, es importante prepararse. Ellos están preparando para que en el momento en que llegue un terremoto, una circunstancia de emergencia, puedan hacerlo con naturalidad, estar listos, porque el entrenamiento les ha dado esa capacidad de tener una ventaja adicional para poder salir. Y esto es precisamente lo que el Señor Jesucristo quiere manifestarnos en este discurso respondiendo a sus discípulos. El Señor quiere que estemos preparados para el encuentro con Él y que no como hacen, es decir, que tomamos con seriedad no solamente su venida, sino también estos tiempos peligrosos. Él quiere que estemos preparados, permaneciendo fieles, porque a pesar de todas las circunstancias que nos acontecen, podamos estar siempre descansando en el hecho de que Cristo tiene el control absoluto de todo. Que no nos desesperemos en medio de las circunstancias difíciles. Y ese es el argumento en esta mañana, en este texto, en el capítulo 13 de Marcos. Prepárate siendo fiel a Cristo. Prepárate siendo fiel a Cristo mientras esperas su segunda venida. Prepárate siendo fiel a Cristo mientras esperas su segunda venida. Podemos ver en el capítulo 13 una descripción. Recordemos que el Señor Jesucristo ha llegado a Jerusalén, Él ha limpiado el templo, Él ha tenido una controversia con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, pero Él ha declarado también que el pueblo de Israel ha negado a su Cristo, ha rechazado al Mesías. Recuerden que el Señor maldijo esa higuera y dijo: nunca de ti vuelva a haber fruto. Y más adelante el Señor también les recuerda que la piedra que ellos rechazaron ha venido a ser la cabeza, pero será también una piedra de escándalo, es decir, una aflicción para ellos por rechazar al Hijo de Dios. Recordemos que Él les da esa parábola donde Él deja una viña y luego deja unos labradores allí, y luego Él empieza a enviar a sus siervos, que significan los profetas. Pero Él dice, el dueño de la viña dice: en algún momento voy a enviar a mi hijo y de él entonces tendrán respeto. Pero ¿qué hacen ellos? Matan al hijo para quedarse con esa viña. Y entonces el Señor está cerrando el ciclo de ese antiguo pacto para ahora entregar su viña a otros, aquellos que han creído en Cristo. Por lo tanto, todo lo que ocurre en el templo está en un momento final. La adoración del templo, que la habían convertido en cueva de ladrones, todo eso va a quedar por terminado.
Y por eso el Señor sale del templo después de haber discutido con todos estos hombres y haberles enseñado y haberles demostrado que Él es el Mesías. Ahora sale del templo. Dice el versículo 13, el versículo 1 del capítulo 13, cuando salía Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Había desde el lugar donde el Señor empieza a relatar y dar respuesta a sus discípulos, podía ver el templo. Todo el mundo en el primer siglo admiraba el templo de Jerusalén, construido o reconstruido por Herodes. Muchos años se tardaron para poner cada piedra en su lugar. Era majestuoso. El templo de Jerusalén tenía piedras de 5 metros por 1 metro, columnas talladas, mármol, había hasta incrustaciones de oro, había madera, pero era la belleza del primer siglo. Toda Jerusalén y todo el pueblo de Israel se sentía orgulloso de ese templo. Por eso es que cuando salen del templo, con admiración, los discípulos dicen: mira qué piedras. Y el Señor reconoce que son grandes edificios, pero esos grandes edificios no quedará piedra que no sea derribada. En otras palabras, el Señor anuncia que será destruida no solamente el templo, sino la misma Jerusalén será destruida por completo. Él anuncia eso. Ellos caminan y se dirigen al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está justamente al frente de la colina donde está el templo. Ellos a la distancia podían ver la majestuosidad del templo, Jerusalén con sus murallas, y entonces allí, estando sentados, siempre la curiosidad, es posible que Pedro se aventure juntamente están allí en el versículo 3, con Jacobo, Juan y Andrés, eran de su círculo más cercano, le preguntan en privado: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? En otras palabras, ellos están preguntando: ¿cuándo se destruirá todo? ¿Cuándo será? Pero el Señor no dice cuándo, jamás les dice cuándo, pero les va a expresar en su respuesta los acontecimientos que van a suceder en el templo y obviamente en Jerusalén, pero al mismo tiempo va a anticipar los momentos del fin. En su respuesta va a utilizar un lenguaje del final, un lenguaje apocalíptico. Está respondiendo a la pregunta de ellos, pero no les dice el tiempo específico. ¿Cuándo sucederá? Esa es la pregunta de todos. Pero el Señor comienza a ilustrarles a partir del versículo 5. Comenzó a decirles: miren que nadie los engañe. En realidad, el Señor está advirtiéndoles que cuando Él resucite, el Señor Jesucristo va a ascender a los cielos en poco tiempo. Los discípulos van a quedar solos. Van a llegar tiempos difíciles y serán quizás seducidos, a ser engañados, a ver quiénes en el nombre de Cristo se hicieran pasar por Jesús y reclamar su reino, y engañarán a muchos. El engaño estaría antes de la destrucción del templo. Antes de que esas cosas sucedieran, habría engaño para ellos. Dice que cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Versículo 8,
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Las guerras y los rumores de guerra también estuvieron antes de la destrucción del templo y de Jerusalén. El mundo romano gozaba de paz antes del año 70, que fue destruido el templo y Jerusalén. Pero el mundo estaba convulsionado antes de que ocurrieran estas cosas, pero el Señor también les habla de terremotos, de hambres, pero esto solo será el principio de dolores. Para muchos, cualquier terremoto que ocurre hoy se convierte en una señal de que Cristo va a venir. Se empiezan a alarmar, las redes sociales a brillar, a especular. Pero en realidad el Señor nunca dice la fecha. Él les está dirigiéndose, les está ayudando a los discípulos, no solamente a ellos, a entender que todos estos acontecimientos que iban a marcar lo que iba a pasar en Jerusalén, también tienen que ver con nosotros. Porque cuando ocurren los rumores de guerra, necesitamos tener paz. Necesitamos tener nuestros ojos puestos en Cristo. En momentos de dificultades, sobre todo cuando hay acontecimientos globales que alarman el mundo. La pandemia fue uno de ellos. Todo el mundo decía que ya iba a venir el Señor, que era en ese año. O quizás en la historia ha habido muchos terremotos, ha habido muchas hambres, muchas hambrunas, pero el Señor dice, esto solo es el principio de dolores. Dice también el Señor, respondiendo a los discípulos, estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas, y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio de ellos. Lo que está describiendo allí el Señor es lo que sucedió en el libro de Hechos. En Hechos vemos cómo desde que la iglesia comenzó a predicar a Cristo, comenzaron los mártires. El primero de ellos fue Esteban, que fue apedreado. Hubo una dispersión de todos los creyentes y salieron de Jerusalén predicando el Evangelio. Vemos como el apóstol Pablo también, él dice en una de sus cartas que él ha sido azotado. Él fue azotado, fue apedreado por la causa de Cristo, por predicar a Cristo. Pero alguien dijo que la sangre de los mártires de Cristo es la semilla del Evangelio. Porque a pesar del sufrimiento que sufrieron los discípulos, a pesar de la persecución, dice el Señor en el versículo 10, pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. El Evangelio avanzó desde Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos en el libro de Hechos cómo el apóstol Pablo al final termina en Roma predicando en una casa alquilada con toda libertad. Él está prácticamente en el centro de todo el imperio romano antiguo, predicando con libertad a Cristo, porque el Evangelio no puede ser detenido. El Señor está alentando a sus discípulos que también por causa del Evangelio iban a recibir sufrimiento. Dice el versículo 11, cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aseguraría que el mensaje de los discípulos del Señor Jesucristo fuera fiel.
A pesar de la sangre derramada, a pesar de la persecución, a pesar de la oposición, el Evangelio continuaría avanzando. Pero el Señor también les dice que el hermano entregará la muerte a su hermano, el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y les causarán la muerte. Serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Evangelio ha sido perseguido. Hay mártires. Yo les comentaba hace poco acerca de un ministerio que se llama La Voz de los Mártires. Todavía se sigue derramando la sangre de los creyentes. Todavía hay quien odian a sus hijos por ser creyentes. Y hay quienes odian a sus padres por creer en Jesucristo. No solamente los primeros discípulos debían perseverar, sino que nosotros también somos llamados a perseverar a pesar de la oposición contra el Evangelio. Necesitamos seguir adelante porque hay un llamado a permanecer fieles a Cristo hasta el final. Ese es el primer llamado del Señor Jesucristo. Preparémonos para ser fieles a Cristo. Aquellos que permanecen fieles a Cristo es una demostración de que son salvos. Aquellos que se echan para atrás nunca fueron salvos. Aquellos que duraron un tiempo en una iglesia y aún sirvieron y aún sacaron demonios, pero sus vidas terminan avergonzando a Cristo, terminan siendo prácticamente paganos, con una vida peor a la que tenían antes, jamás fueron creyentes en Cristo. Solo el que persevera hasta el fin será salvo. Esta semana éramos conmovidos porque primero llegó un mensaje que circulaba acerca de la gravedad del doctor Tim Keller. A sus 72 años, un cáncer lo llevó a la presencia del Señor. Él estaba listo y preparado, pedía oración, le decía a sus hijos: ayúdame a pedir oración, porque estoy listo para estar en casa. Y después de ser besado por su esposa en la frente, estar a solas, él pasó a la presencia del Señor. Pero nosotros también somos llamados a ser fieles hasta la muerte, no por temporadas únicamente de efusividad cristiana, no solamente ciertas temporadas en las cuales parecemos más devotos, parecemos más fieles a Cristo. El Señor nos llama a ser fieles hasta el final, fieles en proclamar a Cristo, en amar a Cristo, en obedecer a Cristo, a pesar de todos los terremotos espirituales que pueda ocurrir, a pesar de que el mundo esté convulsionado, a pesar de todos los anuncios de este mundo globalizado. Tenemos que permanecer fieles a Él. El Señor da a partir del versículo 14 una muestra del amor por aquellos discípulos para que ellos pudieran huir en el momento de mayor peligro para el pueblo de Dios. Dice el Señor: pero cuando venga la abominación de la desolación, es decir, la abominación desoladora, dice el Señor, puesta donde no deben estar, huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa,
pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno. Está hablando el Señor de la destrucción de Jerusalén y del templo. El templo estaba muy bien resguardado, tenía 3 murallas. Una primera muralla de la ciudad antigua. Luego había una segunda muralla cuando Jerusalén se extendió, y había una tercera muralla que resguardaba a la ciudad. Pero en el año 66 empezó una revuelta. Los celotes eran unos judíos bastante revolucionarios. Empezó a haber revoluciones en toda Judea, y el Imperio Romano comenzó a atacar, a conjurar todas esas rebeliones. Sin embargo, ellos pudieron aplacar esa rebeldía del pueblo judío, pero ellos más se concentraron en Jerusalén. O sea, se atrincheraron en Jerusalén porque tenía los muros, y entonces el general Vespasiano, era en ese momento general, fue encargado para poder atacar esa rebelión. Él no pudo hacerlo, pero finalmente él fue nombrado emperador de todo el Imperio Romano, estaba a cargo de él y el ejército romano. Entonces, cuando Vespasiano ya fue emperador, encargó a su hijo Tito, que era un general, para acabar con Jerusalén. Y es lo que está el Señor alertando al pueblo de Dios. Él dice: oren para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Por eso dicen los historiadores, entre uno de ellos, Eusebio, dice que los cristianos, en el momento en que el Imperio Romano comenzó a atacar para destruir Jerusalén, ellos huyeron a los montes. Hay un monte llamado Pella, donde parece ser que los cristianos, cuando empezaron a ver que esta abominación de la desolación comenzó, la abominación de la desolación es una profanación del templo. Daniel habló de esta profanación, y en el año 167, Epífanes, Antíoco Epífanes, profanó el templo, pero ahora iba a haber otra profanación por parte del Imperio Romano al templo, al lugar santo. Y por eso el Señor les dice a sus discípulos: cuando ustedes escuchen que la abominación de la desolación, es decir, cuando el templo sea profanado, huyan a los montes, es decir, salgan de Jerusalén. Por eso es que el Señor dice que en ese tiempo hay de las que están encinta, porque el asedio romano fue tal, o sea, la tribulación del pueblo que estaba allí en Jerusalén fue tal que llegó al canibalismo. Sus propios hijos fueron alimento para sus padres. Tito ordenó cerrar todas las fuentes de suministro de Israel durante meses. Al final ellos no tenían que comer, para debilitarlos y para poder entrar allí. La expresión que vemos en el versículo 19, que los días de tribulación son tan grandes que no ha acontecido desde el principio de la creación, parece ser una exageración oriental, porque fue tanto el dolor, que fue tanta la tristeza de los judíos,
al ver profanado su templo, que ellos entregaban sus vidas para defender al templo, pero no pudieron hacerlo. 1 millón de judíos murieron en manos de Tito. Se derramó tanta sangre, aún en el templo de Jerusalén, que ayudó a apagar los incendios, dicen los historiadores. Uno de ellos, Josefo, él escribió todas las memorias. Era un judío contratado por Roma para escribir todo lo que sucedía con la destrucción de Jerusalén. Dice el Señor en esa respuesta a los discípulos: ¿cuándo ocurrirá esto? Él da la respuesta: habrá falsos cristos, versículo 22. Alguien les dirá: aquí está el Cristo, aquí está la salvación, pero no lo crean. Pero ustedes estén alerta, porque les he dicho todo de antemano. Los cristianos fueron los que más sobrevivieron. Los cristianos judíos sobrevivieron, muchos de ellos, porque huyeron a los montes, como el Señor les dijo. Su huida no fue en el invierno, fue en tiempo en el que pudieron huir de Jerusalén. Hermanos, el Señor Jesucristo controla la historia. El Señor Jesucristo, en el momento en que Marcos está escribiendo esto, todavía el templo de Jerusalén no había sido destruido. Pero el Señor ya lo sabía de antemano, no quedaría piedra sobre piedra. En Jerusalén solamente quedó en pie un muro, que era parte de las bases del templo, como una muestra de que al menos algo estuvo allí en pie en algún día. Después de esa hermosura del templo, nada quedó en pie, porque las palabras del Señor Jesucristo se cumplieron a la perfección. Debemos estar preparados y vivir en fidelidad al Señor. A pesar de que podamos tener oposición contra el Evangelio, a pesar de que podamos sufrir el rechazo, el dolor por el Evangelio, permanezcamos fieles, como cantábamos hace un momento. Su Espíritu Santo nos mantendrá reconfortados en Cristo. Cuando escuchen de guerras y rumores de guerras, cuando escuchen de hambrunas, no corran a las redes sociales a buscar una respuesta. Busquemos en oración al Señor para que nos dé su gozo, para que nos dé su paz y para que estemos confiados y seguros que Él controla la historia, no solamente la historia humana, sino la historia de nuestras vidas. Está en su control y su cuidado. Pero no solamente el Señor produjo en amor, advirtió a sus discípulos para que huyeran, sino que a veces hay momentos de huir también nosotros. No enfrentes la oposición. A veces es mejor huir que quedarnos allí. En segundo lugar, a partir de el versículo 24, el Señor en este lenguaje apocalíptico dice: pero en aquellos días después de esa tribulación, hablando de lo que sucedió, de lo que sucederá al templo y a Jerusalén, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria, y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El lenguaje que vemos en el versículo 24 es el mismo lenguaje que encontramos en Isaías capítulo 13, versículo 10, cuando habla del juicio a las naciones. Estrellas cayendo, la luna no dará su luz, ni el sol se oscurecerá. Es un lenguaje apocalíptico, mas no literal. Lo que está diciendo el Señor
es un lenguaje que pueda ser entendido, porque cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes, de la misma manera que Él se fue, así mismo regresará. Será momento de juicio. Será un momento donde todos estarán bajo su autoridad para siempre. Los escogidos de los extremos del mundo en la venida de Cristo estarán en todos los extremos del cielo, en todos los extremos de la tierra y del cielo. Él reunirá a todo su pueblo. Lo que comenzó con su sangre, Él respaldará y continuará avivando el corazón de aquellos que predican a Cristo en todas las latitudes de la tierra. Se está predicando el Evangelio y hay creyentes en Corea del Norte, en Irán, en la China, en los países musulmanes. Todos los extremos de la tierra, el Señor reunirá a su pueblo. En las nubes aparecerá para siempre y Él entonces volverá. Nos dice a partir del versículo 28 de la higuera: aprended la parábola cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Las palabras del Señor Jesucristo se cumplieron en el tiempo perfecto, años 70 de esta era. Las palabras del Señor no pasarán, porque Él vendrá con poder. Quizás la curiosidad de los creyentes es ¿cuándo? Como los discípulos. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Aparecerá quizás el Señor Jesucristo? Cuando aparezca quizás las señales. Pero lo que dice el Señor es: nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo. Hermanos, no nos preocupemos por andar buscando señales. No nos preocupemos por todos los detalles de la escatología. Para muchos, el libro de Apocalipsis es el preferido de ellos, porque con eso pueden discutir, pueden alegar, pueden controvertir a otras personas sobre sus posturas escatológicas. Pero el Señor realmente, a partir del versículo 33, nos da un mandato: están alerta y velen. El versículo 33 nos dice que esa palabra, estén alerta, está en el idioma original como un mandato, está en el imperativo, es una orden del Señor. Estén alerta porque no saben cuándo es el tiempo señalado de su venida. Y es como el hombre que se fue de viaje, al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándoles a cada uno su tarea. Le ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, ni si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y los halle dormidos. Y lo que ustedes lo digo, velen. Cada uno de nosotros tiene una tarea. Todo creyente que tiene el Espíritu Santo tiene al menos un don espiritual, y por eso somos llamados a ser siervos fieles, encargados para hacer la obra de Cristo. No durmiendo, no simplemente esperando de manera perezosa en los deleites de este mundo.
Lucas lo dice con estas palabras, el evangelista: estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y que aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Pero velen en todo tiempo orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Queridos, no sabemos cuándo viene el Señor. El versículo 36 nos habla de las vigilias de la noche, según los romanos. Cuando todo el mundo está durmiendo, hay varias horas. La madrugada es la hora mejor del sueño. 4 a.m. No queremos, pensamos que todo va a tener calma. Pero queridos, el Señor vendrá. ¿Te hallará dormido? Y si no conoces a Cristo, ¿estás preparado para tu encuentro con Él? ¿Estás preparado o estarás con cobijas o con sábanas, levantándote ante Él? O quizás estarás tan distraído en este mundo que no te darás cuenta de que tu Redentor ha llegado. ¿Cómo te preparas para el encuentro con Cristo? Y habla también a los creyentes. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer en su obra? Dios te ha dotado al menos con un don espiritual para que sirvas a su pueblo. No necesitas ocupar cargos ministeriales para servir a otros con tus dones espirituales. No duermas. Todos necesitan el Evangelio. Tus hijos, tus nietos necesitan el Evangelio. Tus compañeros de trabajo necesitan a Cristo. Tus vecinos necesitan a Cristo. Tu familia necesita a Cristo. Que el Señor no nos encuentre durmiendo. No nos encuentre distraídos en esta tierra. Que no nos burlemos como aquellos que se burlan de la brigada de emergencias en los ejercicios de simulacro. Que no nos encuentre el momento distraídos, alejados del Señor, embriagados con esta tierra, sino que cuando aparezca en los cielos su gloria en las nubes, estemos listos para darle la cara a nuestro Redentor y que Él pueda también ver nuestro rostro de alegría por la fidelidad, por la manera en que vivimos en santidad, por la manera en que nos cuidamos unos a otros para honrar a Cristo como iglesia, por la manera en que velamos para permanecer fieles a Él por su gracia. ¿En qué gastarás tu vida lo que te falta por vivir? ¿Estarás alerta? ¿Estarás velando? Pidamos al Señor que todos estemos despiertos en su venida. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra es suficiente para nosotros, para revelarnos
la necesidad que tenemos de ser fieles a ti. Padre, perdónanos si estamos buscando señales, estamos buscando cómo este mundo nos da respuestas a nuestras inquietudes y no confiamos en ti. Te pido que como iglesia podamos velar, podamos estar despiertos, podamos vivir de manera tal que estemos siempre atentos, no descuidando nuestra vida ni la vida de aquellos que nos rodean, para que puedan conocerte, para que sean también temerosos de ti y no los sorprenda el juicio que ha de venir sobre este mundo. Te lo pedimos y te lo imploramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.